Hermanos, buenas tardes. Sin duda que es un privilegio poder estar en esta reunión y compartir la palabra del Señor, esperando que ésta sea de edificación, que sea de exhortación, que sea de instrucción, recordando que la palabra del Señor, como dice el autor a los Hebreos, es viva y eficaz. Y que esa palabra que es viva y eficaz verdaderamente cobre vida y eficacia en nuestros corazones. Para construir una familia de acuerdo al corazón o de acuerdo al diseño de Dios, es necesario que los miembros de la familia estemos en sintonía con Dios. Si no estamos en sintonía con Dios, entonces, ¿cómo podemos ser edificados en el hogar según Dios? No hay posibilidad. Por lo tanto, si la iglesia como familia extendida es el fruto de la gracia de Dios, la familia pues es la célula principal donde se manifiesta esa gracia de Dios. Pero cuando por circunstancias que nosotros estemos viviendo, llegamos a ser presa de la amargura, esta se convierte en un obstáculo enorme para que la familia prospere en alegría, en unidad, en felicidad, en armonía, porque la amargura es contagiosa. La amargura, cuando se manifiesta, alcanza a otros, y si lo decimos en nuestras palabras coloquiales, cuando alguno de nosotros vive en amargura, los que están a su alrededor viven amargados. Entonces, esto es realmente un problema fuerte, ¿no? Pero hay una dificultad muy grande también. ¿Y cuál es la dificultad, hermanos? Que es muy difícil reconocer si nuestra vida en algún momento sufre amargura. Los que sufren amargura están tan acostumbrados a vivir así que no se dan cuenta realmente que están viviendo en esta situación. De ahí entonces la necesidad que nosotros tenemos como familia o como hermanos de abordar esta problemática a fin de ayudar al hermano, al miembro de la familia, a identificar su grado o su condición de amargura. Pero eventualmente es posible que nosotros identifiquemos nuestra propia amargura. Y ojalá que ninguno de los que estamos aquí tengamos ese padecimiento. Pero si alguno lo tuviera, la esperanza de restauración está en el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Recordando ese excelente y maravilloso principio de que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Dentro del pensamiento teológico reformado
y más particularmente dentro del pensamiento calvinista. Calvino es de las personas que afirmaba que los cristianos necesitamos recibir a Cristo todos los días, aceptar a Cristo todos los días, como una evidencia de nuestra profunda necesidad de Él y también como una evidencia de la realidad pecadora en la que nosotros estamos inmersos. Ahora entonces, ¿quién es un amargado? Un amargado es una persona que guarda resentimiento, que mantiene frustración o que ha perdido toda clase de ilusión. Entonces, es muy común entre nosotros cuando le decimos a alguien, hombre o mujer, ten esperanza, va a cambiar. Ese es un síntoma de amargura. Yo estoy frustrado. He sufrido eso por mucho tiempo. Este hombre, esta mujer, este muchacho no va a cambiar. He luchado. Y siempre es lo mismo, el cuadro se repite. Entonces, el problema de la amargura es que la amargura es estacionaria. Es decir, ella llega a nuestra vida y ahí se queda. No en vano, el autor a los Hebreos, la lectura que hicimos, dice raíz de amargura. Y esto también nos lleva a pensar entonces que la amargura no va de fuera hacia adentro. La amargura es de dentro hacia afuera. Cuando nosotros sufrimos frustraciones, desprecios, rechazos, cuando no pudimos lograr algo que queríamos, o cuando hemos luchado y no obtenemos algo por lo cual trabajamos apasionadamente, eso va a producir amargura en el corazón del hombre. Y un corazón amargado busca culpar a otros. Dentro de la vida, principalmente dentro de la vida matrimonial, cuando se da una discusión de pareja, regularmente culpamos al otro. Bueno, y finalmente, ¿por qué se pelearon? Ay, pastor, me da pena, pero yo siempre comienzo los problemas. No, nadie va a decir esto. Es que mi esposo, es que mi esposa. Siempre con lo mismo. Por más que le he dicho, por más que le hablo, por más que le explico, siempre me sale con lo mismo. Es decir, buscamos cómo culpar a otros o descargar nuestra condición sobre los demás. El amargado busca culpar a otros de su condición y eventualmente, como lo veremos más adelante, a Dios mismo, como el caso de Noemí en la historia de Ruth. Entonces, ¿qué va a ser el antídoto? ¿Qué va a ser el medicamento para remediar la amargura? El amor. Tiene que ser el amor. Un amor reflexivo, un amor genuino, un amor que verdaderamente se encarna en nosotros, un amor que brota del corazón, no es el amor que brota de los labios. Porque nosotros tenemos mucho amor que brota de los labios, pero poco amor que brota del corazón.
¿sí? Yo puedo decirle a mi hermano, a mi hermana que lo amo, que la amo, pero por el otro lado puedo decir, ay, no, es que esta hermana, es que este hermano, así, así, y hablo mal de él, pero cuando estoy frente a él, le digo que lo amo. Ese amor no está en el corazón. Ese es un amor de pasillo, ese es un amor de compromiso, ese es un amor que yo no le puedo decir que no lo amo porque yo también estoy diciendo que soy cristiano. Y entonces sí es un problema fuerte cuando nosotros hablamos de la amargura, porque es una confusión emocional. Es una mezcla de ira contenida, combinada con decepción y que produce en nosotros hostilidad. Bueno, está bien, hay como tú dijiste. Bueno, ya, así que sea. Esas respuestas, esas acciones están reflejando nuestra amargura. Ahora, recuerden que hay amargura, hay momentos de amargura. Y cuando todos en algún momento pasamos amargura, el problema es cuando la amargura se queda estacionada. Cuando la vida está realmente afectada por la amargura. Porque llega a tener, la amargura llega a tener impacto cognitivo, impacto físico. La amargura puede producir estrés crónico. La persona permanentemente está estresada, ¿sí? Y nosotros lo decimos que es de mecha cortita. De mecha cortita, ¿no? Los de mecha cortita son esos que con cualquier cosita se explotan, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que habemos muchos aquí de mecha cortita, que realmente nos estamos afectando, físicamente se afecta nuestro sistema de protección, nuestro sistema de seguridad, la inmunología se afecta por la amargura, tiene ese impacto físico. También llega a tener impactos cardiovasculares. La tensión, vivir en una constante tensión afecta nuestro corazón físicamente, no nada más emocionalmente. Llegamos a tener impactos físicos, es decir, aquello que comenzó como una emoción descontrolada, que no pude recuperar la paz, la tranquilidad, después me lleva a ser alguien altamente enfermizo o a tener incluso padecimientos cardíacos. ¿Cómo podemos ver que una persona está con problemas de amargura? Bueno, las manifestaciones de la amargura es que se pierde la capacidad del asombro. Nada le sorprende a la persona amargada porque nunca tiene actitud positiva. También le acompaña la incredulidad y también le acompaña el cinismo. Una persona amargada es muy cínica, ¿sí? No le importa nada. Y si a alguien le va bien, es egoísta, le molesta el bien de otros. Porque la persona amargada piensa que la persona que él cree que le hizo daño, le debe ir mal. Y si a esa persona no le va mal, entonces mi amargura aumenta y ahora se refleja contra Dios. Dios no es justo, porque esa persona, por culpa de esa persona me pasó esto y esto y eso, por culpa de esa persona estoy sufriendo esto y esto. Dios debiera castigarlo. Y si en lugar de sufrir un castigo esa persona le está yendo bien, ahora no solamente estoy más enojado con la persona, sino empiezo a enojarme con Dios.
Porque Dios no se está dando cuenta. Y lamentablemente tenemos entonces muchos cristianos luchando contra esto. Este es un problema que se vive y se da dentro de la iglesia. Si no se diera dentro de la iglesia, no aparecería en la Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si dentro de la iglesia, si dentro del cuerpo de Cristo no hubiera hombres y mujeres amargados, la Biblia no hablaría de la amargura. No es necesario. Pero resulta que es necesario, porque nosotros tenemos que sanar de esa situación. Bueno, pero estas son las puntualidades, yo diría externas, del asunto de la amargura. Pero no nos interesa mucho lo que diga la ciencia o la filosofía o la psicología. Queremos saber qué dice la Biblia. Y entonces la Biblia va a decir que la amargura es una actitud del corazón que tiene poder para corromper al individuo y a su entorno. Leímos esto. Mirad bien. Escucha esto. Ponte alerta. Eso dice el texto. Hey, pónganse alertas. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El autor a los Hebreos se especializa en insistir constantemente que la vida del cristiano debe ser una vida de búsqueda permanente de la gracia de Dios. Que el cristiano debe ser un hombre y una mujer que depende absolutamente de Dios. Todo el tiempo depende de Dios. ¿Y cómo no? Si solamente así tendría relación con el Evangelio de Jesucristo, que dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y en el momento en que me negué a mí mismo, entonces me puse en las manos de Dios, y Dios es el que dirige y gobierna mi vida. Pero cuando yo vuelvo a mi ego, cuando yo retorno a mi ego, entonces dejo de alcanzar, por mi propia decisión, dejo de alcanzar la gracia de Dios. Y cuando dejo de alcanzar y de descansar en la gracia de Dios, entonces dice, viene como resultado el nacimiento de la amargura, que brotando alguna raíz de amargura. La raíz de amargura entonces va a brotar cuando nosotros nos hemos separado de la gracia, cuando nosotros nos separamos del Evangelio. Y tengamos cuidado, porque dentro de nuestro cristianismo muchos tenemos doble vida en nuestro pensamiento. Muchos de nosotros hacemos separación. Pero eso es en la iglesia. Estos son asuntos de la iglesia. Aquí es diferente porque aquí es mi trabajo, porque aquí son mis derechos, porque aquí es lo que me corresponde. Y yo voy a luchar, no me importa cómo, por aquello que me corresponde. ¿Y Cristo? ¿Y el testimonio? ¿Y la fe? ¿Y la esperanza? ¿Y el descanso? ¿Y la dependencia del Señor dónde queda? Vamos a ver cómo impacta esto. No sé cuánto tiempo tengo, o de cuánto tiempo, o ustedes a qué hora se van, ¿verdad? Pero en la historia de Noemí estaremos viendo mucho de esto. Vamos para allá. Pero dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura es estorbo para la vida.
Pero no solamente estorba a tu vida. Mire lo que dice el texto, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, no debemos dejar lugar a la amargura, porque esa amargura va a afectar a otros. Una mujer amargada le hace la vida imposible al marido y a los hijos, y a los suegros, y a los papás, y a los hermanos, y a todo mundo. Con todo mundo tiene que ver. Viceversa, pasa igual. El asunto es que esa misma amargura luego la vamos produciendo por nuestra conducta, la vamos reproduciendo en otros. Entonces, ¿a qué grado llega esa amargura? Que si la mosca no voló en la dirección correcta, me molesta. Todo me enoja, nada me parece. Las cosas deben ser como yo pienso, como a mí me parecen, como yo creo que debieran de ser y hacerse. De lo contrario, todo está mal. La amargura daña las relaciones. La naturaleza de la amargura tiene un detalle interesante, es invisible. Por eso dice el texto, raíz. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que están en contacto con la tierra y las semillas. Antes de que brote la hojita de la tierra, ya hay raíz abajo. Es decir, primero nace la raíz, porque la raíz es la que va a alimentar, es la que va a sustentar la planta. Y en este caso el autor de los Hebreos dice que esa raíz, aquello que dejamos estacionar en nuestro corazón, llega un momento en que se hace manifiesto, en que brota. Ahora, ¿esa raíz de qué se alimenta? ¿Cómo se alimenta esa raíz? Se alimenta porque fui ofendido y no perdoné. Las ofensas no perdonadas son alimento para la amargura. Las expectativas no cumplidas alimentan la amargura. Un sentido o el sentido de injusticia alimenta la amargura. Y todo eso está en el interior del hombre, lo cual va creciendo progresivamente. Y como dije hace un momento, está de dentro hacia afuera. El problema de la amargura no es lo que está haciendo la persona, no es lo que está diciendo, sino quién o qué lo está produciendo. ¿Qué lo está produciendo? Y es ahí donde vamos nosotros a conectarnos con la historia de Ruth. En el capítulo 1 de Ruth, vemos cosas interesantes. Y es aquí donde nos vamos a detener mucho tiempo. Porque todo comienza en la época que gobiernan los jueces y hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Y qué cree? Es ahí donde se pone la semilla de la amargura. ¿A dónde Dios había llevado a su pueblo? Esto ocurre en la época de los jueces. Ellos están en su tierra, en sus posesiones. Ellos están en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios es absolutamente justo. ¿Por qué? Porque
hubo hambre en la tierra en la época de los jueces? ¿Recuerdan qué caracterizó al pueblo en la época de los jueces? No había quien gobernara a Israel y cada quien, ¿qué dice? Hacía como bien le parecía. Cada quien hacía lo que le venía en gana. En consecuencia, Dios manifiesta su justicia sobre ellos y viene hambre. Y Elimelec y su familia, en lugar de buscar el refugio en Dios, el arrepentimiento y la conversión, rechazan la tierra de la promesa, rechazan lo que Dios les había dado como bendición y se van a la tierra de los adversarios. Porque cuando ellos se van a Moab, los moabitas son despreciados, son rechazados, y hay acuerdo dentro de la nación de Israel que por ningún motivo debieran convivir con los moabitas porque no los ayudaron en la conquista y además era un pueblo muy idólatra. ¿Y qué fue lo que hizo Elimelec? Elimelec abandonó a Dios y se fue en búsqueda de su propio interés. Tenga cuidado cuando usted dice, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto tiene que ver con mi vida personal, esto tiene que ver con mi vida laboral. Tenga cuidado porque usted está dando la espalda a Dios y está yendo por su propio ego, por su propio orgullo, porque usted piensa que le asiste la justicia, pero está dando la espalda a Dios. Sea cuidadoso. Y la cosa no termina ahí, porque los hijos siguen rompiendo las leyes y se casan con mujeres moabitas. En consecuencia de esto, muere Elimelec y muere el enfermizo y muere el débil, que son Malón y Quelión. Estos dos hombres, hijos de Elimelec, conocedores de las promesas de Dios, renunciaron a las promesas de Dios o dieron la espalda a las promesas de Dios. Y miren lo interesante, lo contradictorio de esta acción. Viviendo ellos en Betlehem, que es casa donde hay pan, van en búsqueda de pan al bando enemigo. Y lo que encuentran es la muerte. Y con la muerte de ellos viene la desesperanza. Todo recae sobre Noemí, que cuando llegamos nosotros al versículo 20, ella regresa a Belén porque tiene noticias que el hambre ya pasó, ahora hay buena cosecha, llegó el tiempo de la cebada, y entonces Noemí decide regresar a Belén, pero antes tiene una despedida muy amarga, despide muy amargamente a sus nueras y les dice, quédense porque miren lo que Dios me ha hecho. Miren lo que Dios me ha hecho. Y cuando ella llega a Belén, las señoras de Belén le dicen, hola Noemí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. No me llamen Noemí. No me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.
¿Qué pasó con esa mujer placentera? ¿Qué pasó con esa mujer? Recuerden que Noemí quiere decir placentera. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con su alegría? ¿Qué pasó con todo aquello? Desapareció y vino a su vida amargura. Pero en ningún momento dice, es que le dimos la espalda a Dios, es que nos separamos de Dios, es que renunciamos a nuestra fe en Jehová de los ejércitos y nos fuimos a Moab. Ella no dice eso. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo aquí en su amargura? Culpó a Dios. Dios me tiene sufriendo. Estoy en gran amargura. Qué interesante poder ver, hermanos, que estando ellos en la tierra prometida, en la tierra de paz, en la tierra que fluye leche y miel, y en la tierra que Dios había preparado específicamente para la llegada del Mesías, el verdadero pan del cielo, ellos renuncian a aquello y se van tras sus propias ideas, regresa en ese dolor, en esa desesperanza. Y sin que ella se dé cuenta, hay algo fantástico que le acompaña. ¿Qué es lo que le acompaña? Su nuera, Ruth. Y aquí tendremos nosotros que pensar que en la amargura es siempre muy necesario un acompañamiento cercano. El papel de Ruth es fundamental porque Ruth funde su corazón con el corazón de su suegra. No me ruegues que me deje. No me pidas que me aparte de ti. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Donde tú mueras, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y aquí encontramos un acto diferente. Aquí encontramos un acto de transformación, un acto de conversión, un acto de fe, un acto de esperanza. Donde ella, Ruth, no va en búsqueda de su placer o de su bienestar. Ella ha decidido cuidar y acompañar a su suegra. Obviamente que Ruth no sabía que Dios le estaba llevando a Belén para que se encontrara con Booz, para que recuperara toda la herencia perdida, porque aquello a lo que renunció Elimelech y sus hijos al irse, lo tenían perdido. Pero al casarse Ruth con Booz, se restaura la situación familiar, la situación económica, recuperan las propiedades y todo va muy bien. Pero lo más lindo que ocurre es que Ruth y Booz se casan y tienen un hijo. Y cuando nace ese hijo, la amargura de Noemí desapareció. Hermanos, la forma de salir de la amargura es cuando en nosotros nace la esperanza. Es cuando nosotros recuperamos la esperanza. Es cuando nosotros podemos ver cómo aquello que parece arruinado, cómo aquello que parece que va mal, cómo aquello que yo sufrí en el pasado, y en palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo no dudo, hermanos, hermanas, que alguno de nosotros haya sufrido mucho, que alguno haya sufrido vejación, maltrato, desprecio,
Yo no dudo que alguno de nosotros haya sufrido tanto, pero ese sufrimiento no estuvo nunca fuera del control de Dios. Y si Dios en su gracia y en su soberanía quiso que el Evangelio de Jesucristo y que la luz gloriosa del resplandor que destella desde la cruz llegara a tu vida, es porque justamente Dios habría de mostrarte cómo Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede hacer nuevas las cosas. De tal manera que si sufrimos de amargura, que si nuestro corazón está lastimado y está lleno de cicatrices por todo el daño que hayamos sufrido con anterioridad, cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. La experiencia de Noemí y su amargura y la restauración que ella tuvo nos permite entonces saber que nuestro Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de transformación. Y pudiera categóricamente afirmar esta noche: mi vida y tu vida tiene esperanza en el Evangelio de Cristo Jesús. Y si ahora sufres, y si ahora lloras, y si ahora padeces por causa de aquellas experiencias tristes y lamentables que hayan venido a tu vida con anterioridad, el Señor Jesús dice: vengan a mí los trabajados, los cargados, yo tengo descanso para el alma de ustedes. Yo tengo descanso. Y es en ese descanso que fluye de la gracia de Dios, que fluye de la cruz, perdonando nuestros pecados, arrancando las raíces que hay en nosotros, es que el apóstol Pablo habla de la responsabilidad y la forma mediante la cual podemos arrancar la amargura. Y cuando vamos al capítulo 4, versículos 31 y 32 de Efesios, leemos: quítese de vosotros. ¿Ya vio? Imperativo. Es un imperativo. No dice el texto: no se preocupen que esas raíces de amargura yo las voy a quitar. No, dice: quítenlas ustedes. Qué gran responsabilidad nos deja el Señor. Porque dice que tú mismo debes arrancar de raíz la amargura que hay dentro de ti. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda esa maldad, toda esa suciedad, toda esa porquería, deséchala de ti. Deséchala. Pero ¿cómo puedo yo desechar aquello si estoy lastimado, si estoy herido, si estoy tirado? Esta es la obra de Cristo. Justamente a eso es a lo que vino Cristo, a hacer nuevas todas las cosas. Y en lugar de que permita que en mí habite la maldad, dice el apóstol Pablo, verso 32, antes, en lugar de, en vez de la amargura, el enojo, la ira y la gritería y la maledicencia, y en vez de toda la malicia, sean benignos unos con otros. ¿Y en qué consiste la benignidad primaria que tiene que hacer aquel que sufre amargura? Perdonar. Necesita perdonar. Y para que el hombre pueda perdonar, es necesario que primero experimente el verdadero y genuino perdón de Cristo Jesús.
Las personas no podemos perdonar si no hemos experimentado el perdón de Cristo. Es imposible que alguien que no haya experimentado el perdón de Cristo pueda perdonar. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, dice. Hey, el que te lastimó no merece que lo perdones. Merece morir, merece que le vaya mal, merece que le caiga un rayo. Eso es lo que merece. Pero cuando nosotros estamos en Cristo renacidos, entonces podemos experimentar misericordia. Y la misericordia es otorgar al que no merece un bien. Un bien. Pero ¿por qué la Biblia habla de perdón? ¿Por qué el Señor habla de que debemos perdonar? Porque, hermanos, cuando nosotros otorgamos perdón, somos los más beneficiados. Porque nuestra alma se libera, nuestro corazón se descomprime. Liberas esa amargura, ese enojo, ese odio, y entonces puedes abrir y levantar tus manos con toda libertad, porque el Señor ha roto esas cadenas de esclavitud, de odio, de rencor, de resentimiento. Pero eso no lo podemos hacer sino solamente en Cristo. Ese no es un ejercicio físico, es un ejercicio espiritual. Y yo no sé si tu papá, si tu mamá, si tus hermanos, si tus tíos, si tus abuelos, si tu vecino, si tu patrón, si tu jefe, yo no sé quién y quiénes y cuánto mal, cuánto daño te han hecho y cuánto has sufrido en la vida. Pero ¿sabes qué? En Cristo tenemos esperanza de una vida nueva y restaurada. Y no importa, hermano, si llevas 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de creyente, puede haber amargura en tu corazón. Y si hay amargura, no puedes disfrutar las mieles de la redención que Cristo Jesús nos otorga como resultado de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, si yo no he recibido perdón, si yo no me siento perdonado por Dios, no tengo la medida comparativa que da el texto. Porque el texto dice que yo sea misericordioso y perdonador, como Dios también me perdonó a mí. Si yo tengo la experiencia del perdón de Dios, entonces yo sé lo que se siente ser perdonado. Y si ya he sido perdonado, entonces ahora, para ser completamente libre, yo necesito perdonar. Y solamente puedo perdonar en el nombre de Jesús. No puedo perdonar desde mi carne. Mi voluntad está sujeta a mi pecado. Pero si Cristo me ha limpiado de pecado, si Cristo me ha rescatado de la esclavitud, entonces sí soy libre ahora para poder arrancar toda raíz de amargura practicando un perdón genuino. Necesitamos entonces nosotros sustituir la amargura por la misericordia y por el amor. Necesitamos perdonar. Porque yo he sido perdonado sin merecerlo. Y si Dios me perdonó sin que yo lo merezca, ¿por qué no podré perdonar a aquel que me ofendió, quien tampoco merece mi perdón? Entonces resulta que el perdón es un acto voluntario
que surge como fruto fantástico, como fruto maravilloso de la gracia de Cristo que mora en nosotros. Ese es el amor. Pablo usa otra figura. En lugar de ira, enojo, gritería, dice, sean benignos, sean misericordiosos. La antítesis de lo amargo es lo dulce. Y encontramos mucho en la palabra esto. No seas vencido de lo malo. ¿Qué dice? Vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Es tu enemigo. Y uno con sentido común, sin el Evangelio de Cristo en el corazón, ¿cómo le voy a dar de comer? Si ya está muriendo de hambre, mejor que muera. Porque chance y le doy de comer, agarra a fuerza, se levanta y me ataca. Digo, solo es estrategia, ¿verdad? Por mera estrategia no le doy de comer. ¿Cómo actuaría Dios contigo si fuera estratega? Gracias, gracias Padre, que eres misericordioso, que has derramado tu gracia sobre nosotros. Y esta fue la cura de Noemí. Noemí venía vacía, pero en la restauración que Dios le dio, la volvió a llenar. Hermanos, nosotros debemos dejar de pensar en nosotros y debemos pensar en los demás. Debemos dejar de pensar en satisfacer nuestras propias metas, nuestros propios deseos, lograr nuestros propios objetivos. Y eso parece muy mal consejo. Pero el Señor dice, nunca busques tu propio bien. Mejor busca el bien de los otros. Yo creo que el Señor ahí no agregó, y por eso no nos animamos mucho. De tu bien yo me encargo. ¿No cree? Que del bien nuestro Dios se encarga. No necesitas buscar tu bien. El Señor Dios Todopoderoso sabe de qué cosas tenemos necesidad sin que nosotros le pidamos. No estemos, hermanos, perdiendo el tiempo buscando nuestro bien, buscando satisfacer nuestro ego, buscando satisfacer nuestra voluntad, sintiéndonos mejor o superior que los demás. Esto no trae nada bueno. No trae nada bueno. Pensemos siempre genuinamente, con el corazón en la mano, cómo bendecir a mi hermano, cómo bendecir a mi prójimo, cómo ser bendición a los que me rodean, cómo ser luz en medio de este mundo azotado por las tinieblas de maldad. Cómo mi vida puede ser fructífera, cómo yo puedo bendecir a todos, a los que me maldicen y a los que me bendicen. Dios es el Dios que restaura. Dios es el Dios que redime. Cristo Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es. Si acaso alguno de nosotros reconoce que está viviendo con alguna raíz de amargura, venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón y dígale, Señor Jesús, enséñame a perdonar de la manera que tú perdonas. Enséñame a amar de la manera que tú amas. Y permíteme verdaderamente disfrutar
de esa gloria de la cual soy participante por la gracia tuya revelada a través de la cruz del Calvario y fijada en mi corazón por obra y poder del Espíritu Santo. Que vivamos esa realidad del Evangelio, que el Evangelio sea genuino, que no sean palabras en nuestros oídos, que sea una palabra que estalla dentro de nuestro corazón. Que el amor que nosotros sintamos sea ese amor que viene y nace y es sustentado permanentemente por Dios. Porque si yo comprendiera, dice Pablo, todos los misterios y secretos de la ciencia, si yo diera todos mis bienes para darle de comer a los pobres, si yo entregara mi cuerpo en sacrificio para que otros sean beneficiados, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como metal que resuena, soy como címbalo que retiñe. Hermanos, no queremos ser esto. Queremos ser vidas que honran y glorifican el nombre de Dios, viviendo la realidad y la pureza del Evangelio, así como Cristo nos enseñó a caminar con Él. Que ninguna raíz de amargura haya en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra comunidad cristiana, y que seamos agentes de paz, agentes de luz, de amor y de misericordia para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.